Listo. Buenas noches a todos. Inicialmente quisiera agradecer a todos los participantes por haber dedicado un espacio de forma especial para participar en este en vivo en el cual nos estará acompañando una de las conferencistas. Yo creo que desde mi percepción sería una de las más importantes en el tema en la actualidad en contextos forenses en países latinoamericanos. En esta ocasión entonces hablaremos junto con la doctora de lo que sería el ejercicio de la actividad forense en países latinoamericanos y lo que serían las repercusiones o consecuencias de la situación actual de salud que enfrentamos como países. Antes de iniciar y de darle apertura a la doctora, quisiera también agradecerle por su participación, por la oportunidad que nos brinda de escucharla una vez más y también de que pueda la población y los participantes que ingresen al en vivo de conocer lo que tiene para nosotros frente a la información de hoy. Eh, Como le decía, doctora, muchas gracias por aceptar mi invitación y voy a hacer una breve introducción de lo que sería su currículum, dándole importancia principalmente a su recorrido forense y a todo lo que podría, digamos, representar la validez de nuestra invitación. Entonces, inicialmente, para todos los participantes, nuestra invitada internacional es la maestra Olga Leticia Galicia García. Es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual egresó con mención honorífica. Cuenta también con una maestría en Ciencias del Comportamiento con opción en Neurociencias del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Actualmente se encuentra desarrollando una maestría en psicopatología forense y sistema de justicia en el Instituto INACIPE y pues se encuentra en curso. Cuenta con algunos diplomados y formación complementaria en todo lo que tiene que ver con psicología criminológica, neuropsicología clínica, evaluación y diagnóstico neuropsicológico, alienación parental, psicología forense en general, etcétera. Actualmente la doctora Olga Leticia Galicia se desempeña como presidenta del Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología. Es certificada por este colegio. Se desempeña y funge también como perito en materia de psicología eh, y psicología infantil en específico por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México. Adicionalmente funge como perito en psicología por el Consejo de la Judicatura Federal en materia de psicología y específicamente en casos de tortura, teniendo en cuenta el Tratado de Estambul. Ha también desempeñado labores como perito para el Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Ha desarrollado múltiples conferencias y ha participado en muchos eventos a nivel latinoamericano, nacional, internacional, precisamente pronunciándose frente a temas como los que se abordarán el día de hoy. Ha sido miembro fundador de la Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica, del Colegio Mexicano de Profesionales de la Psicología y de algunas otras asociaciones donde ha fungido también como asesora y coordinadora. Es también coordinadora actual de algunos diplomados en Psicología Jurídica y Forense de la Sociedad Mexicana de Psicología. Eso serían algunas, yo creo, doctora, que será alguna pequeña descripción de lo que sería el currículum y si nos pusiéramos un poco más a describirlo, yo creo que nos llevaríamos toda la charla porque desde lo que reconocemos y lo que nos hemos dado cuenta de su trayectoria es demasiado grande y es demasiado valiosa y por eso también esta presentación adquiere ese mismo valor. En esta ocasión entonces le daré la apertura, le daré la bienvenida, sea una vez más bienvenida a nuestro país, a Colombia y en esta ocasión al en vivo, al webinar para que podamos conversar de un tema tan importante como será la psicología jurídica. Entonces sea bienvenida doctora una vez más. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, pues sí, pues buenas noches a todos. A mí la verdad es que no me queda más que estar agradecida con Carlos Quintero, quien es el organizador de este ciclo de conferencias, según tengo entendido. Y también agradecer pues por haberme presentado, por la consideración de haberme tomado en cuenta, así como a todos los participantes que están dedicando pues este sábado por la tarde, que podrían
pues estar tranquilamente viendo una película, una serie, leyendo un libro cómodamente, pero que están escuchando este tema que realmente pues resulta de mucha actualidad y que es, sí es realmente importante pues por el tema que nos está acaeciendo pues en toda América Latina, que es el COVID-19 y particularmente de qué manera ha afectado en el ejercicio de la actividad psicológica forense en la cual pues yo me encuentro desempeñando desde hace ya pues tanto tiempo. Muy bien, pues para iniciar sobre este tema, quiero comentarles que el ejercicio de la actividad psicológica forense en América Latina ha cursado por una serie de etapas, varias etapas en donde en cada uno de nuestros países se ha ido desarrollando a su propio ritmo. Esta historia de la psicología jurídica y forense en América Latina, al igual que en el resto del mundo, surgió por encargo y necesidad del sistema de justicia, tanto en su vertiente, ay, perdón, creo que hice algo, ¿verdad? Dejé de presentar la presentación, déjenme checar, la vuelvo a presentar, ya, perdón, disculpe. Entonces, ya. Eh, como les comentaba, la historia de la psicología jurídica y forense en América Latina, al igual que en el resto del mundo, surgió por encargo y necesidad del sistema de justicia, tanto en su vertiente de aplicación de la justicia al mejor ejercicio del derecho, así lo diría el padre de la psicología jurídica, Emilio Miray López, ya en 1932, como en su vertiente del estudio de los fenómenos psicológicos que subyacen a la ley, al derecho y a la justicia precisamente de dos entrañables investigadores y amigos, la doctora Luz Ángela Morales y el doctor Eric García López. Como comentaba, el avance de la psicología forense en América Latina ha sido a su propio ritmo en cada país. A veces de una manera acelerada, en algunos países, estableciendo o adquiriendo de una manera rápida los cambios históricos que se han dado y en otros momentos con ciertas pausas e incluso con algunos retrocesos, como ha ocurrido incluso en mi país, en México. Y en esta historia, en la historia reciente de la psicología forense en América Latina, podemos identificar tres momentos recientes muy significativos. El primero de ellos, el cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio y oral, que ha iniciado en algunos países como Chile desde los años 90, en Colombia desde el año 2004 y en México desde la reforma se da en el 2008, pero realmente la puesta en marcha se ha dado a partir del 2016, ya en todos los estados de la República, siendo precisamente la Ciudad de México, donde yo radico, uno de los estados en donde se ha presentado o se ha ya desarrollado el sistema de juicios orales y el sistema acusatorio en materia penal desde el 2016. Otro momento significativo ha sido la proliferación de la actividad académica, encabezada tanto por la oferta académica formal al inicio del año 2000 en algunos países, de manera muy temprana, por ejemplo, como en Colombia, el desarrollo de protocolos de actuación en algunos países que han sido no solamente punta de lanza, sino ejemplo hacia los cuales nosotros también los retomamos para seguir con los lineamientos de nuestro desempeño profesional, así como la gran cantidad de congresos, de asociaciones de profesionistas y de publicaciones especializadas en la materia que han surgido. Y el tercer momento al que me referiré con mayor detalle es el momento actual de la crisis sanitaria, humana y económica que ha representado la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19 en América Latina y en el mundo. Tomando el primer momento, este cambio del sistema acusatorio y oral ha requerido del psicólogo forense el conocimiento de los distintos componentes y etapas que integran este nuevo sistema de justicia basado en los juicios orales. Uno de los elementos más significativos, sobre todo en materia penal, es que el informe pericial como tal, por escrito,
ha dejado de ser la prueba judicial primordial de la psicología forense, convirtiéndose el testimonio del perito en la audiencia oral como lo más importante. Es decir, el testimonio del psicólogo en una audiencia oral se convierte en la prueba, cuando anteriormente era el dictamen. Además, representa la posibilidad en este nuevo sistema de asumir nuevos roles que anteriormente no existían. Aquí en México, como consultor técnico, tengo entendido que allá en Colombia es como asesor, como acompañante procesal, como testigo experto y perito, donde propiamente es que desempeña estas funciones. En cada una de estas áreas del derecho, el psicólogo forense se desempeña en cada una de las etapas mismas. En el proceso en materia penal, puede presentarse en la denuncia, en la pericia o en el juicio. En materia familiar, al momento de la demanda, de la pericia de las pruebas y en la junta de peritos o en la audiencia oral, y aporta alguna de las varias funciones que puede asumir en este proceso de justicia en determinadas funciones, ¿no? Y en todas estas funciones se requiere por la naturaleza de su materia y la naturaleza de sus funciones, la presencia física del psicólogo. Es decir, nosotros necesitamos esta entrevista directa con las personas que vamos a evaluar, con las cuales vamos a hacer un diagnóstico de corte psicojurídico. Cuando hacemos un trabajo de asesor experto o de consultor técnico, por lo regular tenemos que reunirnos de manera presencial con los abogados o con los actores, con las partes, con el Ministerio Público o incluso con alguna autoridad que nos solicite nuestros servicios. Para el diseño de programas de prevención, tratamiento y rehabilitación dentro de lo que es la psicología penitenciaria, también tenemos un trato directo, conocer las poblaciones, las necesidades de las poblaciones carcelarias, ver cuáles son las mejores metodologías para poderlas implementar. En la formación de psicólogos expertos en las áreas académicas también es necesaria esta participación de manera presencial como investigador en tópicos de psicología jurídica o bien actualmente aquí en México también de neuroderecho, pues también necesitamos este contacto directo con las personas. Como acompañante procesal en el área de víctimas, pues es un papel muy importante que también va a desempeñar el psicólogo forense, especialmente con la población infantil, para cuidar sus derechos, para hacer valerlos, para que el niño realmente tenga una experiencia apropiada o para algunas otras víctimas vulnerables que también se tienen que presentar en estos procesos, así como en procesos de mediación y facilitación judicial, donde también aporta el conocimiento que tiene de su área, así como algunos otros conocimientos específicos. Otro de los papeles importantes, el coordinador parental, donde aun y cuando no está claramente especificado en América Latina, pero ya hay distintos intentos en algunas áreas en América Latina para que esta figura cobre importancia. En las audiencias de juicio, tanto en materia familiar, civil, como penal e incluso en materia laboral. En estos nuevos roles de justicia, al forense se le ha demandado la adquisición de nuevas competencias, como ya lo había yo comentado, la especialización de sus conocimientos, la integración de los hallazgos de la investigación psicológica al dictamen. Esta parte ha sido muy importante porque es relevante que al poder vincular estos conocimientos, nosotros tengamos un dictamen sólido que permita aportar a la autoridad una serie de conocimientos que provienen de nuestra ciencia psicológica,
así como la especialización de su metodología para ser capaz de explicar al foro judicial cómo hace el psicólogo forense para poder aplicar el método científico, el método empírico analítico, el método hermenéutico, el método del análisis clínico de la entrevista, etcétera, a su papel pericial, así como el desarrollo de otro tipo de competencias como son de argumentación y exposición oral en sus sustentos teóricos y científicos que aportan las audiencias de juicio oral. Además de que ha tenido que adaptarse personal y profesionalmente a un nuevo rol, adquiriendo habilidades de adecuación a estos roles, así como capacidad de flexibilidad mental, especialización forense en cada una de estas áreas que cada vez se vuelven mucho más específicas y que requieren de conocimientos mucho más puntuales, y también una amplia tolerancia a la incertidumbre y una amplia tolerancia a la presión, dado que pues tanto en las audiencias de juicio oral, sobre todo en la parte del interrogatorio y del contrainterrogatorio, pues es donde pueden presionar de una manera espectacular al perito. El segundo punto que yo mencionaba, el segundo momento que considero relevante en el desarrollo histórico del desempeño profesional del psicólogo forense, es la proliferación de la actividad académica. Hay una gran cantidad de oferta de programas de formación profesional. Prueba de ello es, por ejemplo, la maestría de reciente creación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, de Psicopatología Forense y Sistema de Justicia, donde estamos tomando ahí un papel activo en la misma. Algunas publicaciones periódicas y expertas sobre esta materia, que ha dado origen a una gran cantidad de libros, de revistas, de publicaciones, en donde pues hay una serie de temas que son discutidos a distintos niveles, ¿no? A nivel, pues desde niveles epistemológicos hasta niveles mucho más empíricos y niveles en donde se trata de hacer un estudio interdisciplinario entre varias ciencias del comportamiento, como pueden ser las mismas neurociencias, la neurociencia cognitiva, al desempeño del psicólogo forense, al desempeño, o bien a dar contestación a las preguntas que son realizadas al perito que va a intervenir en el foro judicial. Y de la mano con esto viene la creación de distintas líneas de investigación psicológica que ya se están generando, que se han puesto en marcha en distintas universidades, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde está el laboratorio de neuropsicología, pero que ya desde hace más de 12 años han tenido una línea de investigación muy importante sobre neurobiología de la violencia. En otras universidades, aquí en México, como la de Sonora, donde la doctora Marta Frías Armenta, ella ha estudiado sobre el maltrato infantil, sobre el maltrato, la violencia de género, sobre la justicia terapéutica. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues está la doctora Luzañera Morales, donde ella también tiene ya una línea de investigación muy importante relacionada con la criminología, con la cultura de paz y la justicia terapéutica, y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde también hay líneas de investigación relacionados con justicia terapéutica y neuroderecho, así como la creación de asociaciones de profesionistas en la materia. Una de las más representativas, la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, y el desarrollo de la interdisciplinariedad por esta necesidad cada vez más creciente de poder explicar de una manera mucho más puntual el fenómeno psicológico. Estos programas de formación profesional, científica y académica han sido necesarios para la especialización del psicólogo en vista a la adopción de este sistema adversarial
adversarial para los procesos judiciales orales, así como para aportar el asesoramiento a los legisladores basados en evidencia científica que lleve la integración de leyes más ajustadas a la realidad de nuestras comunidades. Prueba de ello es, por ejemplo, la participación que se solicitó a la Sociedad Mexicana de Psicología y al Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología para la formulación de la Ley de Salud Mental aquí en la Ciudad de México, y en donde la participación que nosotros tuvimos pues fue muy relevante porque nos permitió establecer en esa ley una serie de lineamientos para la evaluación psicológica forense y para la participación del psicólogo en el foro judicial, lo que ha dado también la posibilidad de implementar los sistemas alternos al judicial, como son la mediación, la justicia restaurativa y algunas herramientas o algunos elementos de la justicia terapéutica, como son los centros de convivencia familiar supervisados, donde también hay psicólogos forenses que también se dedican a tratar de facilitar la convivencia familiar, de tratar de pacificar los conflictos que pudieran llegar a darse en el intercambio o en el relevo familiar entre padres separados o divorciados, así como a integrar grupos de investigación y desarrollo académico en áreas como el neuroderecho, la psicología jurídica y la psicología forense. Además de favorecer el establecimiento de convenios de intercambio académico con instituciones y universidades nacionales e internacionales. Y prueba de ello, pues son los programas de posgrado que actualmente se ofertan en América Latina, en donde hay el intercambio de una gran cantidad de maestros de distintas latitudes con la oportunidad de tener un conocimiento mucho más variado y una globalización en los procesos, en las metodologías y en los sistemas. Y esto nos ha permitido tener un contraste con distintos puntos de referencia y, tomando esta palabra de la psicología organizacional, hacer un benchmark de conocimientos, de habilidades técnicas, de instrumentos, de lineamientos, de resultados de investigación y de protocolos de procedimientos en materia forense. Estos avances se han generado, han dado, estos avances se han dado en un tiempo generalmente rápido en algunos lugares, pero en otros no tan rápido. Y en estos casos también ha demandado del psicólogo habilidades de adaptación, compromiso para el desarrollo de la disciplina, nuevamente flexibilidad cognitiva para aperturarnos a estos cambios, estabilidad emocional y psicológica para aceptar nuevas ideas. Y esto ha puesto que el perito mejor preparado se ajustará mejor al nuevo sistema, a los hallazgos de la investigación, a las nuevas metodologías y sobre todo al trabajo interdisciplinario. Y finalmente, otro de los momentos que es el que nos aqueja en este momento, en el momento actual, es la crisis sanitaria, humana y económica por el COVID-19. Eh, y esto, bueno, pues dada que la acción más importante para enfrentar la pandemia ha sido la necesidad del autoaislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social, que necesariamente ha llevado a la desaceleración e incluso a la interrupción de actividades laborales en muy distintas actividades. En el caso de la psicología forense, se ha mantenido la atención al público en algunas fiscalías de atención a víctima, sobre todo en asuntos relacionados a violencia y a la resolución inmediata de personas detenidas, y que no puede, la justicia, el sistema de justicia en materia penal no puede detenerse. De tal forma que hay determinados lugares aquí en México, determinadas fiscalías donde no puede detenerse el trabajo del psicólogo forense. En otros casos, como es el caso de psicólogos forenses privados y de otras instituciones, desde finales de marzo de este año se interrumpieron sus actividades profesionales en general.
Los efectos que ha tenido en el desempeño es que el psicólogo forense ha asumido el confinamiento, la sana distancia, en el 38.9% desde marzo del 2020 aquí en México. Algunos de ellos, como ya les comentaba yo, el 27.8% no ha podido dejar de trabajar, sino que ellos siguen trabajando. ¿Qué efectos o consecuencias psicológicas ha generado la pandemia al desempeño profesional de psicólogo forense? Y la respuesta es, pues que ha generado tanto efectos personales como efectos profesionales. No podemos perder de vista que el psicólogo forense, su medio de trabajo es su persona, de tal manera que el psicólogo también requiere de invertir en su persona para cuidar su persona, dado que pues es su instrumento de trabajo. Al considerar las características de la pandemia del COVID-19, vemos que se trata de una crisis circunstancial, que ha sido de aparición repentina, imprevista e incontrolable, que amenaza el bienestar físico y psicológico y que también que representa un peligro, pero también representa una oportunidad. La persistencia y el avance de la pandemia ha ocasionado que se convierta en un acontecimiento negativo intenso que demanda de igual forma a los otros dos aspectos que ya mencioné, habilidades de adaptación a esta nueva realidad, en la cual está en peligro nuestra integridad física y psicológica al no poderlo controlar y que tiene consecuencias, al igual que en toda la población, de temor, incertidumbre e indefensión. Entre los efectos personales que se han reportado con mayor frecuencia en los aspectos físicos es la alteración del apetito y del sueño. Estos patrones se han modificado, vienen incrementándose o decrementándose. El aumento de síntomas vegetativos e incluso síntomas de carácter hipocondriaco. Dentro de los síntomas psicológicos, la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, la incontrolabilidad, los miedos o incluso la fobia al contagio. Dentro de los síntomas familiares, la sobrecarga por tener que realizar el cuidado infantil, la preocupación por las personas mayores, los efectos propios del encierro e incluso el aumento de la violencia. Entre los efectos sociales, el incremento de la convivencia cibernética por la necesidad de esta cercanía afectiva, dentro de los efectos laborales y económicos, la transición al trabajo vía electrónica, la disminución significativa del trabajo o la supresión del ingreso económico, que también pues eleva los síntomas, sobre todo de tipo psicológico. De tal manera que para el psicólogo forense, el 50% hicimos una encuesta que la difundimos a nivel nacional para verificar cómo había sido, cómo se han modificado estos hábitos o este desempeño profesional del psicólogo en esta época. Y entonces el 50% de los psicólogos indicó que se encuentra en casa realizando trabajo vía online o home office y el 50% por turnos y tomando medidas sanitarias en el traslado y en su lugar de trabajo. La cantidad del trabajo para el psicólogo forense ha disminuido significativamente. Como mencioné, pues anteriormente, las distintas funciones que el psicólogo forense, la mayoría de ellas demandan su presencia física, de tal manera que al estar aislados, al mantener el confinamiento, pues ha llevado a que la mayor parte del trabajo, sobre todo en foros judiciales, no pueda desarrollarse de una manera pues generalizada. Se ha incrementado el 11.1% el trabajo en las fiscalías de violencia familiar y de género, lo que se corrobora justo con el aumento de este tipo de violencia. Con respecto a los ingresos económicos,
han disminuido significativamente en el 61.1% y en el 22.2% no han disminuido ni aumentado, porque generalmente estos son pues psicólogos que se encuentran adscritos a las instituciones públicas de atención pública. También, a partir de la crisis sanitaria, el 66.7% ha tomado o impartido cursos de educación profesional continua o capacitación vía online o electrónica en su área de expertise, y el 16.7% ha dejado de tomar cursos presenciales y ahora los ha tomado en línea. De tal forma que si unimos ambos porcentajes, el 83.4% de los psicólogos forenses se encuentran integrados a actividades académicas vía online. Es decir, que se ha modificado y el desempeño profesional de psicólogo cambiando esta actividad que antes hacíamos hace 2 meses de manera presencial por actividades vía online, y estas actividades se han centrado básicamente en los aspectos académicos, sea dando o bien recibiendo cursos online, capacitaciones o incluso asesoramientos. También se han modificado los protocolos de trabajo y estos se han cambiado por vía electrónica, por plataformas como Zoom, Skype, Webinar, etcétera, en el 58.8%. Solamente el 5% de los psicólogos refirió aplicar instrumentos de evaluación psicológica vía online, y el 23.5% de los psicólogos no ha podido desempeñar su trabajo prácticamente, no ha tenido ningún trabajo en esta materia. Con respecto al tipo de consultas que han brindado los psicólogos forenses, el 27.8% han sido por los efectos del encierro y el agravamiento de la violencia familiar o de género, el 22.2% por el aumento de síntomas psicológicos o psiquiátricos, lo cual implica un efecto psicológico directo del COVID en la estabilidad emocional por el encierro en la población y en la posibilidad de que sea consultado el psicólogo forense. Por otro lado, el 66.7% de los psicólogos entrevistados se sienten igual de capaces que siempre de seguir trabajando, siempre y cuando tomen las medidas sanitarias necesarias, y el 27.8% se siente más o menos capaz de trabajar por el temor al contagio, y el 5.6% no le es posible realizar ningún cambio ya que atiende al público de una manera directa. Con respecto al tipo de actividad específica relacionada con nuestro desempeño profesional, el psicólogo considera necesario implementar cambios permanentes en el desempeño del trabajo pericial. El 25% opina que los procedimientos ante juzgados de manera electrónica, ante juzgado, podrían realizarse de manera electrónica para evitar el contacto directo y protegerse contra el virus, contra el contagio. El 25% ve la necesidad de desarrollar un protocolo de evaluación psicológica forense vía online. El 18% ya realiza actividades vía electrónicas, pero el 25% considera que por la naturaleza del trabajo presencial no es posible realizar ningún cambio. Estos resultados plantean al psicólogo forense, tanto al institucional, que debe de hacer su trabajo tomando una serie de medidas sanitarias, y plantea un dilema profesional entre salvaguardar la salud contra la estabilidad económica, y en ambos casos conlleva secuelas psicológicas por el miedo o el temor colectivo al contagio. Ante esta situación, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los psicólogos jurídicos y forenses ante este momento histórico del COVID-19? Al revisar algunas recomendaciones de la Asociación Psicológica Americana y ajustarlas a la realidad de desempeño profesional latinoamericano, pues algunas recomendaciones personales son el autocuidado, ya que nosotros somos nuestro propio medio de trabajo. No solamente somos el medio de trabajo, sino que también somos ejemplo para nuestra familia y para nuestros compañeros de trabajo. Al psicólogo
Tradicionalmente se le demanda una mayor estabilidad psicológica que a la población en general, de tal manera que es muy importante que tengamos estas actividades de autocuidado en el desempeño de nuestro trabajo. Buscar opciones creativas vía electrónica para poder seguir desarrollando el trabajo que hacemos. Crear un espacio separado de trabajo en el cual no tengamos tantos distractores y que nos permite centrarnos en las metas que tenemos específicas, elaborar rutinas, realizar ejercicio, mantenernos conectados, que es muy importante para tener actualizados nuestros vínculos afectivos y familiares y sociales. Desde el punto de vista profesional, priorizar la atención psicológica no presencial, de tal manera que aunque ya tengamos un reinicio de actividades, este reinicio nunca va a ser, bueno, no, pues sí, nunca hasta que tengamos la vacuna, no va a ser de la misma manera que era anteriormente. De tal forma que es muy importante que ya estemos desarrollando estos protocolos de evaluación forense vía plataforma electrónica, que tengamos un desarrollo del protocolo sanitario de manejo de documentos e insumos, de tal manera que tengamos especificado de qué forma se aplicarán algunas pruebas cuando no sea posible realizarlas vía electrónica y en la cual se pueda cuidar al usuario, pero también se cuide el psicólogo que va a aplicar esas pruebas o que va a aplicar estas entrevistas. Exigir o tratar de proponer que los trámites judiciales se realicen vía online, que los programas sanitarios se extiendan a las oficinas, a los empleados y a los usuarios de los servicios psicológicos del psicólogo y que se siga con la guía de buenas prácticas para la telepsicología o para la psicología que se practica vía online, que ya tiene muchos años realizándose, sobre todo en las consultas psicológicas vía telefónica o actualmente en las psicoterapias vía online. De estas guías de buenas prácticas, es importante que a pesar de la pandemia mantengamos el ejercicio ético y la habilidad en la resolución de los dilemas éticos. Esto implica que nosotros tengamos que mantener en estos nuevos protocolos de evaluación psicológica forense vía online el consentimiento informado vía online, donde podamos nosotros garantizar la confidencialidad de los datos e la información, donde se puedan aplicar herramientas idóneas para prestar un servicio de calidad, ya existiendo en la actualidad una serie de plataformas que ofrecen pruebas psicológicas susceptibles de ser contestadas vía electrónica. Eh, También aportar el aviso de privacidad de acuerdo con la ley actual y la ley de transparencia en el manejo de datos personales, dado que si ahora vamos a utilizar mucho más los medios electrónicos que anteriormente, es importante que ajustemos estos avisos de privacidad y que sepamos que si algunas sesiones, algunas entrevistas se van a videograbar, pues que estas consideraciones también sean anotadas en los avisos de privacidad, que tengamos presente el código de ética del psicólogo forense en el que se especifique el actuar profesional ante esta contingencia, en la cual el psicólogo forense pueda asegurar la confidencialidad de todas las comunicaciones que vaya a tener con los usuarios, de los casos que le puedan dar, de las pruebas, de los resultados y de los mismos dictámenes, donde estos incluso puedan ser enviados vía electrónica a los juzgados con algunas claves, donde solamente ciertas personas puedan llegar a tener acceso a los dictámenes, así como los lineamientos básicos para el desempeño profesional y la resolución de los dilemas éticos, de acuerdo con la Comisión Nacional de Ética en Psicología que nosotros tenemos acá en México. Mantener aquellos principios generales que se encuentran contemplados tanto en el Código de Ética de la APA como de la Sociedad Mexicana de Psicología,
en donde sí se encuentran contemplados algunos aspectos muy importantes que el psicólogo forense debe de seguir y que se basan en estos 5 principios generales de hacer el bien, mantener la responsabilidad, la fidelidad, la integridad de las relaciones, de manejar un sentido de justicia y el respeto por los derechos y la dignidad humana. Así como, a pesar de la pandemia, mantener la competencia profesional del psicólogo, eh, ya que, de acuerdo con las leyes reglamentarias, en este caso acá en México, que nosotros tenemos para el desempeño profesional, como es el caso de la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional, en donde se describe que los psicólogos, bueno, que todos los profesionistas, pero en este caso el psicólogo forense, están obligados a prestar sus servicios de acuerdo con los estándares más altos de su profesión. Son responsables de su propia conducta y de la conducta de los individuos bajo su supervisión directa. Los servicios y el producto de estos deben ser usados de manera correcta y responsable. Dar servicio únicamente en áreas donde tengan conocimientos, habilidades, experiencia y educación especializada. Reconocer sus valores morales, creencias o relaciones interpersonales y profesionales con las partes y la posibilidad de interferir con su función pericial, y deben declinar su participación en algún caso en que por cualquier motivo personal interfiera con su obligación profesional. Además, no debemos olvidar que es necesario mantener y desarrollar la Red Latinoamericana de Investigación y Enlace en Psicología Jurídica y Forense, creando directorios locales, regionales, nacionales e internacionales de profesionistas acreditados, certificados en psicología jurídica y forense, tener un medio de retroalimentación para el trabajo interdisciplinario e integrar cuerpos docentes en colegios, universidades, sociedades para ofrecer cursos de actualización entre estos distintos profesionales, y lo que permita también a través de esta red es localizar a los profesionales idóneos para intervenir en los distintos procesos judiciales específicos, no nada más en nuestro país, sino cuando incluso sea necesario poderlo recomendar en alguna otra latitud de América Latina. Lo anterior requiere de la actualización profesional continua del psicólogo sin importar su experiencia o papel institucional, la vinculación de la investigación científica con el desempeño para retroalimentarse mutuamente, ya que también la investigación requiere del trabajo del psicólogo en campo para poder plantearse nuevos problemas de investigación y favorecer los foros, congresos y simposios científicos internacionales y nacionales para dar a conocer estos avances y resultados de investigación e intervención, pero ahora a través de medios electrónicos. Todo lo anterior me lleva a realizar las siguientes conclusiones. ¿Cómo afrontar entonces la crisis del COVID-19 en el desempeño del psicólogo? Eh, estas recomendaciones están enfocadas mucho más a los efectos personales que tienen. Hacerlo fácil, quitar los pretextos, establecer objetivos viables, usar listas de chequeo o checklist para anticipar dificultades y qué hacer ante estas dificultades. Hacerlo atractivo, incrementar el comportamiento orientado a la meta, recompensarse por pequeños logros, hacerlo divertido y ser recíproco con los demás. Hacer las cosas de manera oportuna, ofrecer ayuda en el momento que sea solicitada, establecer recordatorios de conductas saludables, estar abiertos a la retroalimentación positiva y al seguimiento de cambios y conductas saludables, hacerlo social, extender los propósitos a los amigos y familiares y conectar con personas que se encuentren en la misma situación y comprometerse de forma explícita. No perder de vista la necesidad del autocuidado del psicólogo forense. El psicólogo tiene que cuidarse físicamente en su persona, en su alimentación, ejercicio, descanso y en las medidas sanitarias que debe tomar. Cuidar su salud psicológica, evitando fuentes de estrés y eficientando sus recursos propios. Mantener una actitud flexible y abierta al aprendizaje de nuevos conocimientos. Mantener cercanas relaciones vía telefónica o virtual con amigos y familiares.
y ayudar al entorno y mostrar una actitud de agradecimiento por lo que se tiene. Cuando es indispensable el trabajo presencial, institucional o privado, elaborar un protocolo sanitario para la evaluación psicológica forense presencial con el manejo del usuario, test, escaneo inmediato de documentos, procesamiento electrónico, realizar infografías para informar a los usuarios del sistema de justicia, el manejo sanitario de documentos y materiales durante la evaluación psicológica, elaborar un protocolo sanitario para llevar a cabo en las audiencias y diligencias judiciales cuando no sea posible llevarlas a cabo de manera virtual y crear los mecanismos de seguridad para la entrega de documentos y conferencias vía electrónica de una manera oficial. Bueno, pues por mi parte es todo. La paciencia en estas situaciones no solamente es la capacidad de esperar, sino también es la habilidad de mantener una actitud mientras espera. Pues muchas gracias. Quedo abierta a si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Ok, doctora Olga Galicia, muchísimas gracias. Primero, agradecerle por tan agradable conversación y conferencia. Eh, Mientras le damos unos pequeños minutos a la población de si les surgió alguna duda, quisiera yo resaltar algo muy importante de la conferencia y es precisamente que nos da a conocer a las personas que ejercemos la labor forense o que planeamos también en algún momento desarrollarla, todo lo que podría venir con la pandemia en especial. Digamos, todo lo que tiene que ver con el componente ético, todo lo que tiene que ver con las dificultades que nos podemos presentar en el sentido en que tendremos que acceder posiblemente a evaluaciones psicológicas forenses virtuales, a audiencias virtuales, y pues yo creo que es bastante valioso que nos lo ponga como o nos lo exhiba de tan agradable manera, porque sí son dificultades que vamos a presentar la mayor parte de países latinoamericanos, porque contamos con un sistema de administración de justicia similar y tenemos características o culturales también muy relacionadas. Entonces, sí es muy prudente lo que nos acaba de comentar, doctora, se lo agradezco de especial manera. Y por ahora, hasta el momento, nos han dado una pregunta, y es Michael quien nos dice si hay algún protocolo donde, digamos, un protocolo que esté diseñado para lo que sería la evaluación psicológica forense de forma virtual y si se podría acceder a alguno en especial. Esa sería una primera pregunta. Sí. Bueno, de hecho, no que yo conozca, pero sí que lo estamos integrando. Lo estamos integrando en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE. Estamos trabajando en ello porque sí vemos la necesidad de que exista tanto la regulación, digamos, oficial, legal, como la regulación ética, ¿no? De ahí la importancia que yo le di en esta presentación a que mantengamos estos aspectos éticos y que sigamos todos los pasos, toda la sistematización que nos va a llegar a que podamos realizarlo con la misma calidad, la evaluación psicológica presencial que la evaluación psicológica online. Pero sí requiere de muchas regulaciones porque esto además yo creo que lo tendremos que adaptar en cada uno de nuestros países para que pueda ser válido, ¿no? Para que se le dé esa validez. Porque por un lado va a requerir de la certeza, ¿no? De que realmente se llevó a cabo la evaluación, pero por otro lado cuidando la confidencialidad de los datos. Entonces sí está un poco complejo el establecer los sustentos de cada una de estas actividades, pero yo creo que sí lo vamos a poder concretar en un poco tiempo y ya que lo hagamos, pues con gusto ya que lo terminemos, lo vamos a compartir con ustedes. Ok, doctora, hay una segunda pregunta, digamos aquí viendo en los comentarios, hay un montón primero de felicitaciones que debo hacérselas expresa, hay muchas personas que les gustó la conferencia por su claridad precisamente, y ya seguido de eso nos informan aquí una pregunta más, y es si desde su punto de vista considera importante crear grupos de contención exclusivos
para psicólogos forenses, incluso de manera virtual? Yo creo que es una necesidad que no hemos visto plasmada, pero que es muy importante. Yo creo que el trabajo que nosotros hacemos nos genera un importante burnout, ¿no? Porque nosotros tenemos el acceso a problemáticas muy fuertes, a temas muy crudos, a estar constantemente con personas que están en una situación emocional muy afectada y que entonces esto también nos llega a afectar. Entonces, yo creo que sí es importante crear estos grupos de contención y yo creo que pues es una buena iniciativa también de tenerla en cuenta y también de establecer esos lineamientos. Claro que sí. Ok, doctor, aquí nos ponen una siguiente que considero que es una piedra angular en lo que sería el proceso de evaluación psicológica forense y es la siguiente. ¿Se podría hablar, doctora, de confiabilidad y validez del proceso de evaluación psicológica forense siendo virtual? ¿Eso no podría ser un factor cuestionado por los abogados y peritos de la otra parte durante la audiencia? Esa sería la pregunta. No, pues sí, claro, por supuesto. Por eso la necesidad de establecer mecanismos que permitan el tener, yo creo que acceso a las grabaciones, o bien que las mismas grabaciones se den en plataformas virtuales desde los tribunales, que sean ellos quienes tengan ahora sí que la posibilidad de certificar que se estén llevando a cabo las diligencias vía online, que ellos tengan, digamos, la posibilidad de guardar las evidencias de las entrevistas y de la aplicación de los instrumentos, y que cuando nosotros entreguemos el dictamen también se haga vía electrónica. Pero al tener esta evidencia, yo creo que al ser un problema, la confiabilidad y la validez tan relevante para la psicología forense, yo creo que lejos de ser un hándicap, podría ser incluso una ventaja. ¿Sí? El tener la evidencia más sólida, porque por lo menos en México y probablemente sea también una práctica común en América Latina, hemos sido un poco renuentes a la grabación de la entrevista psicológica forense en todas las poblaciones. Está un poco más generalizado para los niños y mucho menos generalizado para los adultos. No obstante, por ejemplo, en algunos países como es en España y en Alemania, las evaluaciones psicológicas en general se videograban justo para evitar la revictimización, sobre todo de todas las víctimas. Entonces, yo creo que lejos de ser un hándicap, la evaluación psicológica forense online va a representar una ventaja. Ok, doctora, aunado a esta pregunta y a esa respuesta que nos acaba de dar, hay otra de los participantes que nos indica y nos pregunta si desde su punto de vista lograría encontrar alguna característica negativa o una desventaja en lo que sería el proceso de evaluación psicológica forense desde lo virtual. Nos preguntan específicamente frente a esas desventajas que podrían identificarse. No, pues mira, yo creo que desventajas, eh, pues yo creo que sí hay varias. Yo creo que estas desventajas serían sobre todo con respecto al lugar en el que estaría el usuario de la psicología forense. Por ejemplo, el lugar en donde estaría la víctima. Si, por ejemplo, se pudiera manejar en que eh, los usuarios se fueran a los centros de justicia, por ejemplo, nosotros acá en México tenemos centros de justicia para la mujer, donde son edificios que cuentan con instalaciones apropiadas para atender a las víctimas. Entonces, si ellos se fueran a estos lugares, probablemente desde ahí podríamos asegurar de tener un lugar que tenga la adecuada privacidad, que tenga el adecuado mobiliario como para poder hacer una entrevista, ¿no? Donde pudiera realizarse vía remota con el psicólogo, manejar un protocolo obviamente sanitario para llegar a esas instalaciones, de ser necesario, porque si se fuera en una casa, en la casa del usuario o en el domicilio del usuario, ahí sí creo que sería muy desventajoso porque habría muchísimos distractores
y no se podría del todo asegurar la confidencialidad o la sugestionabilidad en el caso de niños o en el caso incluso de los adultos. Entonces yo creo que habría muchas fuentes de contaminación en el caso de que se hiciera en una casa y de otras variables que escaparían a nuestro control. No obstante, si se puede articular de una manera conjunta con las instituciones judiciales, pues yo creo que eso sería la mejor forma, ¿no? La otra desventaja es que pues requiere de una serie de insumos que, bueno, por la realidad económica de nuestra población latinoamericana, no necesariamente asegura que un psicólogo forense tiene la posibilidad de tener acceso tanto a los instrumentos de evaluación psicológica vía online, que son bastante caros porque hay que pagar cada uno de los insumos, cada uno de los usos de estas pruebas, como el tener una máquina en su casa, una computadora que permita en un momento dado o en su oficina que permita poder realizar las entrevistas online. Entonces, sí hay como muchas desventajas, pero yo creo que comparativamente con las ventajas y con la necesidad de que el sistema de justicia siga trabajando, pues yo creo que definitivamente tiene más ventajas que desventajas. Ok, listo, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Aquí los participantes se preocupan por algo en especial y es la grabación de las entrevistas. Si este procedimiento tiene alguna normativa legal que lo respalde o si es suficiente con la autorización del peritado. Esa es una de las preocupaciones y preguntas. Pues yo creo que por lo menos acá en México no tenemos una regulación sobre la grabación de las entrevistas. No la tenemos. Yo desconozco si lo tengamos, si exista en algún otro país de América Latina, pero acá no tenemos una regulación sobre la grabación de entrevistas. Pero dentro del formato de lo que sería la evaluación psicológica forense vía online, es donde se tendrían que justo gestionar estas propuestas, pues, reguladoras de la grabación de la entrevista, porque de hecho existe. Nada más nosotros tenemos el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia en casos que intervengan niños, niñas y adolescentes, en donde se recomienda que sea videograbada la entrevista del niño y que sea transcrita e insertada al expediente de manera íntegra, pero en realidad no existe una regulación como tal. Listo, sí señora. Hay otra pregunta que yo creo que también es una piedra angular en lo que sería el proceso de evaluación psicológica forense. Siempre es una pregunta que nos hacen, yo creo que en los estrados judiciales y a los psicólogos forenses, y es, ¿qué opina usted, doctora, frente a las pruebas proyectivas en tiempos de pandemia? El uso de estas pruebas proyectivas en el ejercicio de la psicología forense. Bueno, pues yo creo que es uno de los temas más controvertidos que tenemos en la psicología forense en este momento, ¿no? Nosotros acá en México, pues tenemos una gran tradición en la aplicación de pruebas proyectivas. No obstante, todas las datos de investigación que ya tenemos sobre eh, lo desaconsejado que está en utilizarlas, sobre todo específicamente como medio único de evaluación, dada la subjetividad y su posibilidad de diversas interpretaciones ante los mismos criterios, ¿no? Y por la falta de confiabilidad que han demostrado respecto de los resultados. De tal forma que, bueno, pues el integrar un protocolo más actualizado de evaluación psicológica forense en materia de pruebas proyectivas, yo creo que tendríamos que eliminarla por completo y sin sustituir por otras pruebas que sean, que tengan un mayor sustento y que puedan cumplir con los criterios de validación, incluso con los criterios de Aubert.
Doctor, aquí nos registran una última pregunta y es precisamente frente a la preocupación que se produce al desarrollar la evaluación psicológica forense por medios virtuales. Y es precisamente Sí. si la manipulación y el robo de datos por medio de estos, digamos, dispositivos electrónicos constituiría un riesgo y digamos cómo podría eso prevenirse. Pues yo creo que sí, definitivamente ese es uno de los riesgos que puede conllevar, ¿no? Sobre todo en el caso de que se pueda articular la evaluación psicológica forense online con los sistemas de justicia y por algunos casos mediáticos, ¿no? O por algunos casos relevantes en donde se pudieran filtrar, si de por sí se filtra la información que puede ser restringida a los expedientes judiciales, pues sí, siendo esta de manera electrónica, pues sí se corre ese riesgo. De tal manera que acá, pues lo que tendríamos que hacer es trabajar de una manera interdisciplinaria con los ingenieros cibernéticos o con los ingenieros que estén a cargo del sistema, de un sistema que pueda asegurar pues la encriptación de la información y que permita que únicamente con determinadas passwords o claves, ¿no? Pudiéramos tener acceso o únicamente determinadas personas pudieran tener acceso a esta información. Porque sí, ese es un riesgo, pero la otra cuestión es que tenemos que dar alternativas al sistema de justicia para que siga funcionando. Listo, doctora. Aquí uno de los participantes nos brinda, digamos, su opinión frente a leyes que regulan todo aquello de las entrevistas grabadas en video y es precisamente Francisco quien desde Chile nos propone la ley número 21.057 como para que los participantes también pudieran acceder a ella y pues nosotros desde lo logístico también. Adicionalmente, para responder a Olena, la conferencia sí efectivamente será subida posteriormente a las redes sociales como también a YouTube para que se pueda revisar en diferido. Y aquí una última pregunta, doctora, en específico y es, ¿cuál sería el lugar físico, supongo, si la entiendo bien la pregunta, cuál sería el lugar físico idóneo donde estaría el usuario para ser evaluado de forma virtual? ¿Dónde debería estar? El evaluado, Sí, señor. pues yo creo que debería de estar en, en una, depende del caso, ¿no? Pero yo creo que en, en algún centro de justicia donde tengan las instalaciones idóneas. Eso sería lo ideal, porque, porque en su casa, como ya mencioné, yo siento que hay muchos riesgos, que hay distractores y que hay variables que no se pueden controlar. Y para poder dar certeza jurídica, se requiere que también haya una fe pública o una fe judicial que permita pues acreditar, ¿no? O validar que la evaluación psicológica forense se está llevando a cabo. En resumidas cuentas sería entonces, doctora, si le entiendo bien, que el espacio cumpla con las características como si fuese presencial, pero que también se puede acceder de forma virtual. Así es, sí, así es, definitivamente. O bien que haya a lo mejor un notificador cibernético que esté presente, ¿no? Que esté, no sé, certificando la diligencia, probablemente esa es otra opción, ¿no? Que pudiera compartirse con otra persona, que pudiera dar certeza. Claro que ahí el problema va a ser la confidencialidad de la información. Si nosotros no permitimos que haya una tercera persona en una evaluación psicológica justo por resguardar la confidencialidad de los datos, pues en una entrevista virtual creo que pues también aplicaría lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, tendríamos que pensar en esta parte de cuál sería el lugar idóneo, pero definitivamente creo que debería de ser un lugar donde haya la posibilidad de poderlo certificar judicialmente. Listo. Aquí revisando los comentarios no habría ninguna otra pregunta.
Entonces yo creo que podríamos ir cerrando nuestro en vivo y webinar del día de hoy. De mi parte, en lo personal, doctora Olga, muy agradable la conversación, la conferencia y, y pues agradecerle por haber aceptado mi invitación una vez más, por haber aceptado encontrarse y participar de este encuentro con algunos participantes que, digamos, revisando los comentarios y los registros, fueron de varios países, hubo participantes de Perú, de Chile, de Colombia, de México, y que seguramente se van a ir con muchas dudas más, pero también con muchas dudas que fueron ya resueltas y que ese precisamente era el objetivo de la charla. Entonces agradecerle, doctora, por su participación, por haber aceptado de nuevo mi invitación y esperamos contar con usted más adelante y si la pandemia lo permite podernos encontrar de forma física en México quizás. Pues siempre bienvenido, no nada más tú, sino todos. Para nosotros siempre es un gusto recibirlos, recibir a visitas. Tenemos acá en México un dicho que dice mi casa es tu casa y pues nosotros siempre estamos muy contentos de recibir a los amigos. Claro que pues tenemos que esperar hasta que pase la pandemia, ¿verdad? Para que podamos pues hacerlo de manera presencial. Mientras tanto, pues estamos aquí de manera virtual, dando pues un abrazo muy solidario y agradeciendo nuevamente la participación y la atención a esta plática. Muchísimas gracias y que tengan una bonita noche. A usted, doctora, muchísimas gracias. Ya para finalizar, agradecemos también a todos los participantes que nos acompañaron, que permanecieron en la conversación durante pues, el tiempo estimado y los esperamos en una próxima transmisión. Muy bien.